en el capítulo número 12. Capítulo número 12. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Sabe que no hay canto que pueda expresar la grandeza de nuestro Dios? A veces yo quiero seguir cantando, pero entiendo que no hay ni porque todo en la noche. No hay palabras, no hay nada que puede hacer que yo diga, wow, hoy sí estoy complacido que me pagaron. Nunca vamos a poder, pero hermanos, cuando recibamos la palabra pongamos atención, y cuando cantamos también cantemos bien, hermano, porque es para Dios, no es para nosotros. Aleluya. Capítulo número 12. ¿Lo tienen, hermanos? Verso número 1 en adelante. Este capítulo tiene 6 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. A su nombre la gloria. Padre Dios, gracias te damos porque nos das, Señor, el privilegio de abrir su palabra en esta tarde. Dios amado, aquí está mi vida, Señor, mis labios y todo lo que soy. Señor, le pido que tenga compasión de mí y hagas de este, Padre, instrumento, Señor, para alabanza y gloria tuya. Señor, y que tu pueblo, Señor, ministres con tu palabra, Señor, de manera que este pueblo, Señor, pueda caminar, como dice su palabra, en las alturas, Señor, para la misma gloria y honra de tu nombre. Exáltate, manifiéstate, Señor, con poder y gloria y autoridad en medio nuestro, y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor, por quien tenemos este privilegio. Amén. Amén. Aleluya. Amados hermanos, hemos tomado este tiempo y de citar este capítulo número 12, donde habla, hermano, el profeta unas palabras tan, hermano, conocidas. Y a este, hermano, este tema es palabras de un adorador. Palabras de alguien, hermano, que antes no era un adorador, pero que se convierte en un adorador, en un agradecido, en uno que se da cuenta de la vida nueva o de la vida tan maravillosa que ha adquirido a través de Jesucristo nuestro Señor. O sea, son palabras que uno reconoce y comienza este cántico, dice aquí la Biblia, de acción de gracias. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí. Aleluya. La Biblia dice, amados hermanos, y recuerdo mencionarlo muchas veces, pero la Biblia dice, hermano, que por cuanto todos pecaron, todos, hermanos, están destituidos de la gloria de Dios.
Y en esto voy a mencionar un poco acerca, hermano, de lo que el hombre cometió, el pecado delante de Dios. Yo creo que de generación en generación el hombre ha pecado contra Dios. Pero Dios, hermano, nunca se ha cansado del hombre, sino Dios propuso desde el principio en la creación, que hizo el cielo y la tierra, hizo, hermano, los árboles del campo, hizo las bestias del campo y hizo al hombre también. Hizo al hombre, hermano, ¿para qué? Para que señorease, dice la Biblia, sobre todo lo que Dios ha creado. O sea que el hombre tiene un privilegio de parte de Dios. El hombre no está por casualidad, sino que es el encargado que Dios creó. Dice, para que señorease sobre lo que Dios hizo. ¿Están aquí, hermano? Pero vemos, hermano, el fracaso que hubo. Y vemos una indignación de Dios con Adán. Porque Dios se indignó cuando el hombre, hermano, desobedece la palabra de Dios. Dios habló claramente con Adán de que todo lo hizo para que lo comiera, menos el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Pero como el hombre fue engañado, entonces, hermano, recuerde usted que Dios llegó y buscaba. ¿Dónde estás?, decía Adán. Y Adán se había escondido. Pero él no fue creado para esconderse. Él fue creado para honrar a quien lo creó. Pero el pecado lo hizo esconderse. Entonces la palabra, vemos nosotros, hermano, que cuando en el capítulo 3 de Génesis viene, hermano, la queja, o viene la mujer que habla con la serpiente, y llega, hermano, en los versículos más adelante, donde el hombre dice: la mujer que me diste. Y luego la mujer dijo: la serpiente. Entonces Dios ejecuta un juicio y le da al hombre su castigo, y le da a la mujer su castigo, y le da a la serpiente su castigo. O sea, Dios no desechó al hombre, sino el hombre, por desobedecer, hermano, pues recibió su paga o su consecuencia de su desobediencia. Y entonces de ahí, hermano, vemos el gran amor de Dios hacia el hombre. Y esto ha venido de generación en generación, porque yo creo que todos nosotros, quizá usted nació en una iglesia cristiana desde bebé, pero muchas personas que nacieron en una iglesia cristiana de bebé o desde su primer mes, no quiere decir que conoce a Cristo. Nació en una iglesia, pero no conoce al Señor de la iglesia. Por eso una persona te necesita, hermano, que sea compungido de corazón. Como dice la Biblia, hermano, en Hechos de los Apóstoles. Y cuando escucharon el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón. ¿Se da cuenta? Ahí no le dijeron: confiesa las palabras y acepta a Cristo. No. Los que creyeron en el mensaje se levantaron ahí donde están, hermano. Dijeron: ¿qué vamos a hacer? Porque se sintieron. No es como aquellos forzados a aceptarnos. Esos, hermanos, no son válidos. Aunque muchas personas se emocionan con eso. Conmigo, yo tengo un amigo, que Dios lo bendiga, pero y hermano, que siempre me manda fotos y dice: mire, se convirtieron 15, se convirtieron 10, se convirtieron. Hermano, yo pido a Dios que su Santo Espíritu un día levanta a alguien aquí. Que lo levante Él, no yo ni usted. Porque si lo levanta Él, entonces eso es verdadero. Y nuestro anhelo es que sea Él quien levante. Porque si Él levanta, no hay quien lo baje. Pero cuando el hombre lo levanta: te animo, mira, te doy regalos. Usted dele todo lo que quiere, pero eso es como un árbol torcido. Jálelo y lo suelta, cae otra vez. Pero cuando Dios levanta, no hay quien lo bote, hermano. Y por eso menciono esto, hermanos,
que Dios, hermano, en su gran amor tuvo compasión con el hombre desde el principio. Y llegamos hasta el día de nuestros tiempos hoy. Nosotros necesitamos reconocer como este escritor de este capítulo número 12. Y esto es lo que nos va a llevar a unas palabras verdaderamente de una persona que adora a Dios. De una persona que, hermano, que no solamente lo mandan, sino que fluye en él gratitud y alabanza a Dios. Pero tiene que reconocer su condición. Tiene que mirar su condición. Es como aquellos hermanos que literalmente podemos ver personas en las calles que están en los vicios, que tienen las moscas ahí en su frente, que están tirados. Pero cuando el Señor los levanta o ha levantado, esas personas no cambian. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que solo Dios por ellos. Solo Dios los levantó. Se convierten en predicadores, se convierten en evangelistas. ¿Por qué? Porque llega la gratitud en sus corazones, porque no recibieron lo que ellos hicieron, sino que Dios tuvo misericordia de ellos. Por eso el capítulo dice, hermanos, pues aunque te enojaste contra mí, aleluya. Tal vez usted nunca sabe que Dios se enojó con usted. No lo ha pensado eso, ¿eh? Usted ha dicho, yo soy la monedita de oro. Yo quiero decirle, hermano, cuando estábamos en nuestros pecados, Dios estaba enojado con nosotros, porque no nos hizo para pecar. Dice la palabra que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hizo al hombre, ¿para qué? Para que lo adore. Dice el apóstol Pedro que fuimos creados para la alabanza de su gloria. O sea que, hermano, cuando Dios ve al hombre, hermano, en su condición de pecador, en vez de obedecer a Dios, obedece a su carne, obedece a su mente mundana, obedece a su sentimiento mundano, se inclina a las cosas. Hermano, no fue creado para eso, pero persiste en eso. Pero Dios lo hizo. Una mujer que adore, un hombre que adore, un joven que adore. No para el pecado, pero cuando el hombre persiste allí, Dios se indigna. Porque no nos hizo para eso. Dice la Biblia que no hizo al hombre para que perezca, sino fue creado el hombre, ¿para qué? Para que esté con Él, para que reinemos en su presencia. Entonces, hermano, mire, es como, hermano, es tan terrible cuando yo pienso que el hombre fue creado para buenas obras y hace malas obras. Y entonces cuando uno se da cuenta, por medio de esta palabra, yo me daba cuenta hoy que Dios se indignó contra mí, porque no fui criado para ser un practicante de pecado, sino que fui criado yo para amar su presencia. Y entonces el salmista dice, aunque te indignaste, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación, mire, este es el milagro que Dios hizo, hermano. Porque si dice la palabra, nuestro Señor Jesús dijo que el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Están aquí, hermano? La palabra de Dios es tan clara que el que cree tiene vida y el que no cree está condenado. Y entonces la Biblia dice, el salmista, te indignaste. Tu indignación, dice, cuando dice la palabra, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. Se apartó. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Lo que merecía yo era la ira. Lo que merecía usted era la ira. Pero cuando Dios envió a su Hijo, hermanos, dice la palabra que Él llevó nuestros pecados. A su nombre sea la gloria. Y entonces el hombre tuvo la oportunidad de parte de Dios. Aunque nosotros, hermanos, íbamos camino a la muerte, pero Dios dijo, no van a perecer, voy a enviar a mi Hijo y van a creer en mi Hijo y mi Hijo será su Salvador. Entonces la Biblia dice en el versículo número 1
tu indignación se apartó y me has consolado. Voy a hacer un alto aquí. A su nombre. El hombre debe de reconocer que cuando no vive la vida para Dios, hermano, debe de reconocer su condición, que hay una necesidad en su vida. Debe reconocer, y no solamente hay una necesidad, porque si el hombre muere en esa condición, de cierto morirá. Pero entonces el hombre debe reconocer que es como alguien, hermano, sabe, hermano, que alguien lo está buscando porque se metió en un problema. ¿Cuántos han estado en algún problema un día? Ninguno, gloria a Dios, hermano. Hay personas que se esconden de las personas. Hay personas que, hermano, se esconden porque siempre el que tiene enemigo, hermano, piensa que se va a ir lejos y ahí está el enemigo. Porque yo he tenido bien claro eso, que la persona que tal vez usted no quiere ver, la que va a ver. Sí, es lo que va a encontrar. Quizás está sentado donde usted se va a sentar. Pero cuando uno dice, bueno, el que nada debe, nada teme, se puede ir a cualquier lugar tranquilo, salúdenle, hablen, o sea, está libre. Entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios, esta palabra de esta persona que adora reconoce que cuando estaba apartado, hermano, estaba bajo la ira. Estaba, dice la palabra, estaba enojado. Estás enojado contra mí. Pero dice, y da gracias y dice, tu indignación se apartó y me has consolado. Este es cuando éramos niños. Cuando éramos niños estamos esperando que nos den cuando hemos hecho algo malo. ¿Cuántos probaron esa vida, hermano? Que no quiere ni llegar, pero tiene que llegar porque no hay a dónde ir. Pero viene papá y en vez de darte, papá, y dice, vente, mijo. Y usted se le fue el gran dolor o preocupación que tiene en su corazón. Quiero que usted piense un momento. Y cuando dice el profeta, tu indignación se apartó y me has consolado. Bendito sea su nombre. Él se da cuenta de una vida antes y ahora se da de una vida donde es, dice la Biblia, donde es consolado. Dice la Biblia, hermano, donde él se da cuenta que pasó el tiempo de indignación, pasó el tiempo, hermano, de enojo, y ahora tengo paz, ahora tengo libertad, ahora tengo gozo, ahora mi vida ha cambiado, ahora ya no soy como era, ahora soy diferente, gracias a Dios. Esto es lo que dice el escritor en el profeta, hermano, hablando. Aleluya. Y por eso él aquí dice el versículo número 2: he aquí Dios es salvación. Dios es salvación mía. Bendito. Es como algo, hermano, que no sirve y entra en un proceso de perfección. Alguien, hermano, que estaba muerto en delitos y pecados y ahora vive en un progreso de vida para la gloria y la honra del quien lo crió. Por eso dice, hermano, el profeta: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Mire, se va el miedo, se va la turbación, y por eso él dice: me aseguraré, aleluya, y no temeré, porque mi fortaleza, aleluya, y mi canción es Jehová. Ay, santo es el Señor, quien ha sido salvación. ¿Por qué es salvación para mí? Porque antes, hermano, era hijo, hermano, de ira, estaba para condenación, estaba bajo el peso, hermano, del pecado. Pero ahora dice: tu indignación se apartó de mí. Mire cómo viene nuestra vida nosotros.
Hay creyentes aquí en esta noche, hermano. Persona que ha sido cambiado su vida. Alabanza sea el Señor. Personas, hermanos, que se dan cuenta ahora que verdaderamente una alabanza no hay que sacarla, sino que una alabanza debe fluir, porque tu indignación se apartó de mí, me has consolado. Por eso dice el profeta: porque mi salvación es Jehová, mi cántico es Jehová, mi fortaleza es Jehová, a su nombre gloria. Entiende de que nosotros, hermanos, estábamos en esa vida tan arruinada, pero ahora vemos por medio de la palabra de Dios una vida que va de victoria en victoria, una vida que va de triunfo en triunfo, una vida, hermano, que como dice la palabra, porque mi escudo, a su nombre sea la alabanza. Dice la palabra en este versículo: porque mi fortaleza, aleluya, y mi canción. Es como aquellas personas, hermano, que antes cantaban y oraban con una canción mundana. ¿Cuántos lloraron? No les voy a mencionar ningún nombre que no vale la pena, pero hubieron muchos, hermanos, que la gente, ¿por qué llenaban los estadios? ¿Por qué llenaban, hermanos, la gente traen a uno y las mujeres? Yo los miro ahora, qué brutos son. Sí, hermano. Y hay mucha gente todavía en ese mundo, hermano. Pero ahora no paga entrada, no quiere ni ofrendar, y viene Dios con su presencia y uno llora: te alabo, mi Señor, yo te alabo. Se da cuenta que hoy nosotros, y de verdad, hermano, por eso aquí en este lugar, en esta casa de oración donde estamos, debemos de manifestar libertad. ¿Por qué? Porque ahora quien adoramos es a Cristo, es su presencia, es su Santo Espíritu. Hermano, de verdad yo no estoy preocupado de nada, porque en Él estoy. Un canto que cantan las hermanas: mi vida está escondida en Dios. En Dios. Por eso el salmista también lo describe en el Salmo número 18. Él dice así: mi fortaleza, porque mi roca fuerte, mi roca, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y el profeta dice, hermano, esto es maravilloso. Por eso les digo, si hay alguno aquí todavía que siente como que no tiene paz con Dios, haga las paces, acérquese a Dios. Porque muchas personas, hermanos, no pueden alabar a Dios, no pueden exaltar su nombre, no pueden aplaudir su nombre. ¿Por qué? Porque todavía sienten que Dios está enojado con ellos. Pero cuando usted se acerca, viene al trono de su gracia, como dice el escritor de los Hebreos, viene confiadamente al trono de su gracia. No le importe nada más, que solo te importe su presencia en tu vida. Dice, hermanos, el escritor, el profeta: porque mi fortaleza, gloria a Dios. Él se da cuenta que la vida solo comienza en Dios, con Dios. Camina con Dios, como aquel hombre llamado Enoc, que caminó con Dios. Dice que hubo testimonio de que caminó con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Bendito sea Dios. Hay gente que está turbada, hay gente que está preocupada. Y más triste cuando una persona está en la iglesia y está turbado y preocupado. Quiero decirle hoy: en Cristo está la verdadera libertad. Hermano, nosotros no tenemos que estar turbados, tenemos que estar asegurados en la palabra de Dios. Entonces dice estas palabras de este adorador:
Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Gloria a su nombre. Verso número 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes. Ay, ay, ay. ¿De qué? De la salvación. Sacaréis con gozo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Sacaréis aguas con gozo. ¿Qué dice la cita bíblica? De la fuente de la salvación. ¿Quién es la fuente de salvación? Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que, hermano, no es que le brillan los ojos, ay, por la plata o el dinero? No, sino en su presencia. Hay un canto que cantaban los hermanos. Él es agua viva. Dice, fuente inagotable. Lo cantan. Entonces, entre más uno, te alabo, Señor, te adoro, Señor, te amo, Señor, y Dios se hace más manifiesto en tu vida. Se va transformando tu vida. Eres una persona, bueno, la Biblia le habla al apóstol Pablo que fuiste creado, hermano, como para ser un templo de Dios, donde Dios habita en tu corazón. Yo quiero decir a todas esas personas que están con preocupación, con tristeza, con, hermano, desespero, con necesidad, muchas cosas que turban sus vidas. Saca fuente, como dice la palabra. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Bendito sea su nombre. Razón dice la palabra que Él es el que sacia de bien tu boca, dice el salmista en el Salmo número 103. Aleluya. Amados hermanos, entonces se da cuenta que el hombre no consiste la vida en cosas de este mundo. No consiste su fuerza, no consiste su existencia en la vida espiritual por otro medio, sino solamente se trata de Dios. Se trata de su presencia, su alimento. El que debe saciar su alma es Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria, hermano. Por eso nosotros no debemos de vivir con lo que pasa en este mundo. Nosotros no debemos saber nosotros que tenemos un Dios grande. Como dice aquel canto, yo tengo un Dios grande, grande. Aleluya. ¿Cuántos creen que tienen un Dios grande? Que más grande que todo lo que se mueve en este mundo. Yo tengo un Dios verdadero. Yo tengo un Cristo de poder. Yo tengo un Dios que tiene control de mi vida, que tiene control de tu vida. Aleluya, que el quien dice que cuando abre una puerta nadie la cierra. Aleluya. Que cuando también la palabra dice que cuando Él cierra nadie la abre. Ese es el Dios que nosotros adoramos. El profeta dice. Entonces, estas son las palabras de un adorador, hermanos. Por eso yo no creo en las personas que están en la iglesia, que van como los cangrejos para atrás, hermanos. ¿Comprende? ¿Comprende o no comprende? Hay personas que van a la iglesia, un tiempo están como con gozo, hermano, pero de repente se cansan y ya van para atrás, van para atrás. Y cuando dice la palabra que sacaréis con gozo, hermano, con gozo dice la palabra aguas. ¿De dónde? De la fuente de la salvación. A su nombre la gloria, hermano. Este es como los lugares, mire, son cosas muy corrientes lo que voy a decir, pero hay lugares, hermano, donde usted nunca va a frecuentar, o frecuentó una vez, pero ya nunca va. Pero hay lugares donde usted fue una vez y ahí quiere estar siempre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque algo le gustó, algo le impactó. Y si le impacta las cosas de este mundo, hermano, cosas que están aquí, ¿por qué no nos debe impactar su dulce presencia? Bendito sea su nombre. Por eso dice las palabras de este adorador: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad. Mire, aquí, hermano, la vida cambió. Aunque te indignaste contra mí, tu indignación se apartó de mí.
Y ahora, como hemos sido trasladados, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable, ¿qué debe de haber en el pueblo de Dios? Alabanza, adoración, gratitud, con libertad. Bendito sea Dios. Por eso dice: diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Gloria sea a Dios. Bendito sea el nombre santo de nuestro Dios. Entonces, ¿se da cuenta? Usted, hermano, usted es como, usted debe ser como los carros. Cuando uno empieza la vida cristiana no entiende mucho en primera, pues va más o menos así. Pero ya después tiene que poner segunda, hermano. Ya después tercera. De ahí cuarta, y no hay que lo detiene ya. Pero la vida del cristiano debe tener un crecimiento. Y dice el profeta: recordad que su nombre es engrandecido. ¿Usted sabe por qué? ¿Quién es el nombre más mencionado ahora? Si yo le pregunto a usted y me da una respuesta, ¿quién es el nombre más mencionado ahora? Si usted está pensando en lo terrenal, pues yo creo que hay varios. Pero si pensamos en el nombre que la Biblia dice que es sobre todos los nombres, es el nombre de Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Nuestro Salvador. ¿Y quién es Cristo? Quien dio su vida por nosotros. ¿Y quién es Cristo? Quien pagó nuestras deudas. Y que por su gracia y por su misericordia, por su sacrificio en aquella cruz, tenemos salvación. Y decimos: vamos para con Cristo. Bendito sea su nombre. Gloria sea a Dios. Estabas enojado contra mí a causa del pecado. 2. En el presente, hermano, dice la palabra que Dios es salvación. Jesús soportó la ira de Dios. ¿Qué dice el profeta en el capítulo número 53? Dice la palabra que angustiado fue, aleluya, y no abrió su boca. Él fue la ira contra el pecado, hermanos. Esto es muy importante que usted sepa, que tengamos bien presente aquí. Porque Dios es santo, santo, santo. Y no tiene que ver nada con el pecado. Y su ira fue sobre su Hijo, quien se llevó nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Él fue hecho pecado por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, en su versículo 18. Gloria sea a Dios. Damos gloria al Señor, hermanos. Qué maravilloso la vida que nos da el Señor. ¿Cuántos disfruten de esa nueva vida que nos da el Señor? Usted debe de gozarse en esa vida que el Señor le ha dado. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo. Dice: por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aleluya. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Dios estaba indignado con toda la humanidad. Pero vino el tiempo, hermanos, envió a su Hijo, a Jesucristo nuestro Señor. Y hoy ha sido cambiado el rumbo de nuestra vida. Hoy ya no vivimos en esa vida, gracias a Dios. Por eso lo que debe haber en nosotros es gratitud. Y debe de haber en nosotros como estas palabras de un adorador, hermanos. Dice el profeta, verso 5: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas
magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Bendito sea Dios. Usted se imagina, hermano, yo anhelo que todos nosotros, hermano, si hay algún pecado dentro de una persona, si hay una desobediencia, si hay un pensamiento, hermano, impuro, vengamos a los pies del Señor. Porque eso es lo que estorba que no se convierta el pueblo en un verdadero adorador. Que no haya palabras de alabanza al Señor. Lo que hay es mudez, enojado. ¿Cómo es posible? Enojado, en desacuerdo, sin ganas. Pues, hermano, por favor, no. Hay un problema interno, se llama pecado. Pero yo le quiero recordar que Cristo Jesús murió por nosotros. Y Él nos llama para que vivamos la vida en Cristo, esa vida de libertad, hermanos. Dice, cantad salmos a Jehová. Hermano, y recuerdo a aquella mujer que derramó ese perfume, hermano, caro en el Señor. ¿Se acuerda usted las palabras que el Señor dijo? Cuando Judas dijo, lo hubieran vendido, hubieran dado el dinero a los pobres. Y el Señor dijo, esta mujer ha hecho una obra que donde quiere que se predique será mencionar el nombre de esa mujer. También el Señor aclaró algo, que el que mucho se le perdona, mucho ama. ¿A cuántos se les ha perdonado mucho? Bueno, yo soy el primero, hermano. Yo soy el primero. Pues si yo miro mi pecado, volteo hacia atrás, pues yo miro la muerte. Pero si miro a Cristo Jesús, Él pagó mi maldad, Él pagó mis pecados. Por su gracia estoy aquí, por su misericordia, por su sangre. Por eso le alabo, por eso adoramos su santo y glorioso nombre. Porque, hermano, nuestro pecado, uno sabe que la paga del pecado es la muerte, pero el hombre persiste en su pecado, pero más a Dios gracias, que Él, hermana, arranca en lo que hay dentro de uno, el corazón de uno, hermano. Hay muchas personas que tienen problemas internos, tienen rencor, tienen orgullo, tienen falta de perdón, están enojados con su hermano. Yo quiero decirle a usted, renuncia a eso, entréguelo a Dios y viva la vida de libertad, porque nosotros fuimos sacados, hermano, a libertad y no para estar en esclavitud. Hay gente que está todavía en esclavitud, pero Dios dice hoy a través de su palabra que nos ha hecho libres. Bendito sea su nombre. Saben que hay personas que quieren presencia, y esto, hermano, necesitamos nosotros, todos los que estamos aquí. ¿Cuántos quieren que yo los escuche? ¿Cuántos anhelan que Dios, cuando usted ora, tiene una respuesta? ¿Cuántos quieren que cuando usted canta, y aunque cante en re, pero Dios ministra tu vida? Porque hay gente, hermano, que canta bien afinado, pero bien bonito. Pero si están mal en su interior, lo escucharán la gente. Pero Dios dice que se complace de los que le temen. Él atiende a los humildes, dice su palabra. Más al altivo, Dios lo ve de lejos. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que quiero dejarle hoy en el nombre del Señor? Es que usted vive la vida de libertad, de verdad. Esa libertad que usted, cuando, hermano, oremos 5 minutos, ore, Padre, yo te alabo, Señor, gracias. Usted es como un carbón encendido, como una persona, hermano, que está viva, pero no viva físicamente, sino viva en el espíritu. Por eso dice la palabra, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. ¿Cuántos saben que ha hecho Dios cosas magníficas? Esas palabras magníficas ha hecho cosas asombrosas. Tanto que el hombre iba a la condenación, dijo, no, voy a enviar a mi hijo para salvar. El diablo dijo, ya lo tengo vencido. No, él venció en la cruz. Sí, se va a quedar en la tumba, dijo el diablo cuando Dios se levantó, cuando vieron la piedra removida. Hay victoria en Cristo Jesús. Nosotros servimos a un Cristo de poder y victorioso. Entonces nosotros no podemos estar amedrentados, hermanos. Aleluya. Con nosotros va el poderoso gigante. Así como cuando Dios anduvo, hermano, caminó con su pueblo. El pueblo, hermano, se le oponía a los enemigos,
Y Dios iba delante de ellos y el enemigo tiene que huir. Hermano, los enemigos querían entrar atrás. Dice la palabra que también Él puso ahí una división entre ellos cuando Faraón los iba siguiendo en el mar. Y cuando llegaron los egipcios al mar, pensaron que iban a hacer lo mismo. No gozaron de lo que el pueblo de Israel gozó. El pueblo de Israel tuvo privilegio. Caminó en el mar, hermano, agua acá y agua acá. Cuando entró el enemigo, no pudo gozar de ese privilegio. Vino las aguas sobre ellos. Se da cuenta del privilegio de estar en Dios. Dan gloria a su nombre, hermano. ¿Cuántos están aquí en esta tarde, hermano? Aleluya. ¿Se da cuenta? Yo le voy a decir en el nombre de Dios, hermano, que nosotros debemos de gozar esa libertad. Pero si hay alguien que tiene duda de su salvación, hoy conviértese a Cristo. Si hay alguien que cree, no, yo la verdad que yo soy cristiano hace 50 años, pero la verdad yo estoy preocupado, yo estoy triste, estoy enojado. No, arrepiéntese hoy. Dice la palabra que sin la paz y sin la santidad nadie verá al Señor. Tenemos que procurar la paz y la santidad. Vivir en paz unos con otros. Y si tenemos paz unos con otros, tenemos dirección directa al trono de la gracia, donde está nuestro oportuno socorro, hermanos. Por eso dice, hermano, el profeta Isaías: cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Y dice 6: regocíjate. Hay personas antes que son boxeos de la casa, boxeaban a su mujer. Pobre mujer, hermano, con el ojo morado. O hay hombres también. El hombre también, hermano, arrinconado en una esquina. Pues no estaba Dios ahí. Pero cuando llega Cristo, debe recordar eso. Si Dios te sacó de ahí, recuerda, la vida que vivo hoy es otra. Antes vivía con palabras de lamento. Antes me lamentaba mi vida. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Algunos dicen, ¿por qué me casé? Pero ahora que ya está en Cristo y ve la vida diferente, regocíjate y canta y alaba y grita su nombre, que Él es mi Señor y que Él ha cambiado mi lamento en alegría. Aleluya. Él cambió mi tristeza, hermano, en gozo. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Tal vez los jóvenes no me entienden y van a decir, bueno, yo no estoy casado. Pero hay jóvenes, hermano, que están tirados en los vicios. Hay jóvenes que están sumergidos en el pecado, pero cuando Cristo alumbre se dan cuenta que hay una gran diferencia. Aleluya. Que hay un cambio, hermano, porque Dios cambia. El joven, voy a hablar con los jóvenes. El joven piensa porque es joven, todavía no tiene problema, pero sí tienen problemas. Solo ellos saben qué problema tienen. Y eso los ata y los esclaviza. Pero cuando ellos se arrepienten de su pecado y dicen, Cristo Jesús, ven a mi corazón, y Cristo entra en su vida y toma control y gobierno en su vida, se dan cuenta de la diferencia. Antes yo era un amargado, era un hermano turbado en mi casa, pero ahora joven, pero ya siento, se cambió mi actitud, se cambió mi carácter gracias a Cristo. Entonces hay razón de cantar y de alabar su nombre glorioso. ¿Están aquí, amados hermanos? Aleluya. ¿Cuántos quieren ser adoradores? Como dice aquel canto, yo quiero ser un adorador. Pero hay que darse cuenta, hermano, que para ser un adorador hay que reconocer que por su gracia, que por su misericordia, vemos que su indignación se apartó, dice el profeta. Y ahora, ¿qué es lo que hay dentro del profeta? Dice, adorar, cantar a su nombre. Hermanos, regocíjate. Eso es lo que debe de vivir hoy. ¿Qué tiene que vivir usted? Usted ya ni va a ser colgado en una cruz. Usted ni va a ser, si usted es un verdadero creyente, usted no dice, es que tengo que hacer tal penitencia. No hay penitencia. No, solamente serle fiel al Señor, amar al que nos amó, serle fiel, servirle con todo nuestro corazón, rendirle nuestro ser a Él. Y lo que va a haber en nosotros es alabanza y gratitud a su nombre, gloria. Hoy nos da el Señor el privilegio, hermanos,
Yo no sé qué, si tú te preguntas, ¿qué es lo que no te deja ser un verdadero adorador? ¿Qué es lo que te estorba? Que tú no tienes palabras de gratitud al Señor. La mayoría, veo cuando oramos, la mayoría de personas, hermanos, ya oró, apenas se arrodilló, ya terminó. Y si dicen media hora, 5 minutos le falta, ya no más. Y si dicen una hora, como que para él ahí son 50 minutos la hora. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema. Porque el que verdaderamente, hermano, se da cuenta de que ha sido amado, ha sido perdonado, ha sido cambiado su vida, lo que va a tener es amor solamente. Pasar tiempo con la persona que más ama. Y no me refiero a la persona que está a tu lado, a la persona de Jesucristo. Meditar en Él, pensar en Él, hablar con Él. Hermano, yo me he puesto a pensar, ¿por qué se nos termina en las palabras? Cuando Él es tan bello, es tan hermoso. Los salmistas describen y hablan de su belleza, de su grandeza, de su omnipotencia, de su omnisciencia. No hay palabras, pero hay mucho que reconocer, porque debe de reconocer el hombre que sin Cristo está perdido, pero en Cristo Jesús tiene vida eterna. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Celebrar. Repito, celebrar. Aleluya. Si una persona se hace su gran fiesta de un año de vida, y yo quiero decir, el día que tú naciste en Cristo Jesús y ahora que vives para Cristo Jesús, lo que debe de haber en ti es gozo y gratitud al Señor. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos esa gran bendición y la garantía de que, como dijo Pablo, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie contra nosotros. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bendito sea Dios. Sí, ¿sabe qué? Tal vez llega, pero no va a afectar tu fe, no va a afectar tu seguridad, no va a afectar. Hay personas que han sufrido fracaso, pero no va a afectar su fe. Siguen amando a Dios. Hay personas que les ha llegado enfermedad, pero no dicen es que Dios no me ama. No, siguen amando a Dios. Sí, hermano, uno puede pasar cualquier dificultad en su vida, pero sigue amando a Dios, porque eso no va a afectar cuando es real, hermano, en la vida de la persona. Por eso dice el profeta, regocíjate. A su nombre, gloria. Regocíjate, oh moradora de Sión. Aleluya. Grande es el Santo de Israel en medio de ti. Aleluya. A veces nosotros lo que tenemos es, ¿qué dirá el Señor, hermano? Yo le voy a decir, y esto lo digo, hermano, lo digo con firmeza. Algunos dicen que son salvos, pero no disfrutan la libertad. Ahí hay un problema. Hay un problema. Porque toda aquella persona que ha sido, hermano, perdonado su pecado, ha sido, hermanos, adoptado como hijo, tiene que regocijarse. Pero debe entender que sin Cristo estaba en condenación y con Cristo está viviendo una vida en victoria. ¿Qué es lo que debe haber en nosotros? Alabanza, gratitud. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oh, qué precioso, hermanos, lo que Dios nos habla en su palabra. Así que si hay queja, deje la queja, hermano. Si hay dolor,
Preséntele al Señor, pero alaba a Dios. Nosotros tenemos que tener esa gratitud, esa seguridad, como dice el salmista en el Salmo 18. Muchas, hermanos, no sienten la necesidad de salvación. Piensan en sus vidas que están bien, pero otros acuden a Dios y buscan ayuda, se aferran a Dios. Por eso la palabra dice que Él es salvación. Qué maravilloso, hermano. Nosotros tenemos que vivir la vida, como dicen muchos, de otro nivel. ¿Comprende? Usted tiene que vivir una vida de otro nivel. No podemos estar siempre, hermano, amedrentados. Sabemos que por más duro que parezcan las cosas, nuestro guerrero es Dios. Nuestra victoria es Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. El adorador declara la grandeza de Dios a todos, a exaltar a Dios entre los pueblos. Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Esa es una exhortación, hermanos, a nosotros, a la alabanza, a adorar al Señor, a confiar en Él. El adorador, ¿cuántos adoradores están aquí? El adorador ha recibido de las fuentes de la salvación, y ahora esa agua viva fluye de Él. Aleluya. El adorador confía en el Señor. Hacer célebres sus obras. Bendito sea su nombre. El versículo 6, terminamos ahí. Cantad alabanzas a Jehová. Él es el motivo, hermano, de nuestro canto aquí. Él es el motivo, el cántico del adorador. Aleluya, bendito sea su nombre. Regocíjate y canta. Esta es una adoración llena, hermanos, que el pueblo de Dios debe de rendir a quien lo salvó. Regocijemos y cantemos. No debemos adorar a Dios a medias, sino debemos de adorar a Dios, bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Él es la fuente de nuestra vida. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Como Él es grande, debemos de darle una adoración grande. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Y todos debemos de afinarnos, hermanos. ¿Están aquí, iglesia? Tenemos que ser lo mejor. Si en el trabajo das lo mejor, si con tu familia das lo mejor, si para ti te das lo mejor. ¿Por qué digo que te das lo mejor? Porque tú dices, ay, mi familia. ¿Cuánto has dicho? Le voy a dar lo mejor a Dios. Otro, ay, es que este platillo a mí sí, delicioso. ¿No has pensado en dar lo mejor a Dios? ¿Qué le llevarías a Dios si Dios comiera? No, Él quiere un corazón que le alabe y que le adore. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Primero, porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es santo. Porque, y segundo, por el lugar donde está Dios. En medio, diga, en medio de ti. Bendito sea Dios. Cada una de estas cosas, hermanos,
da a todos nosotros una razón para adorar, porque grande es Dios. Váyase con esto hoy, porque grande es Dios. Porque grande es Dios. Aleluya. Y número 2, porque el grande está en medio de ti. Wow. ¿Cuánto cree que está en medio de nosotros, hermano? Grande, dice, llega un hombre muy importante. Hermano, no hay hombre importante en esta tierra. Hay para los hombres, pero cuando la Biblia dice porque grande, aleluya, porque Él es santo, aleluya, y porque Él es grande y porque está en medio de nosotros, aleluya. ¿Cuántos atribuyen, hermano, a reconocer a Dios que Él es grande? ¿Cuántos saben que Dios es grande? ¿Cuán grande nosotros, o qué tan grande lo que nosotros damos a Dios? ¿Qué tan grande? Dice que un Dios grande merece una adoración bien grande. Un Dios bueno merece una adoración buena. Un Dios, hermano, que es grande en amor merece ser amado con todas nuestras fuerzas. Porque así dice la palabra: amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas. Pero nosotros, a veces nuestra actitud, ay, hermano, debe que Dios, a veces me pongo yo a pensar que Dios tenga misericordia de nosotros. A veces estamos delante de nuestro Dios grande como aquellos niños que hacen berrinche, que se tiran en el piso, que se revuelcan. A veces estamos delante de Dios como que si no lo conocemos, pero gracias a Dios por su palabra que se manifiesta en nosotros. Él es grande en medio de nosotros, hermanos. Estas son razones poderosas para que nosotros nos convirtamos, hermanos, en adoradores de Él. Palabras de un adorador, para que nosotros tengamos palabra de un adorador. Aleluya. Y que no sea aprendido, hermanos, sino algo que sea genuino de nosotros. Hay cantos que cantan las personas, me gusta. Dice: te amo, Dios, como poeta. Pero usted, ¿qué le ha expresado al Señor? ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios que lo aman? ¿Cuántos le han dicho a Dios que lo aman? Esta es una pregunta retórica, hermano. Porque a veces uno, ay, solo Dios sabe, dice. A veces eso no me toca a mí decirte. Pero a veces, hermano, Dios nos dice a nosotros que Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dijo el salmista 18, tanto que lo mencioné, lo voy a leer. Mire cómo describen ellos: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Oh, te amo. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios, mire, ay, hermano, ¿cuánto le han dicho así al Señor? ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? Tú me has sacado del lodo cenagoso y hoy estoy parado sobre la roca que tú eres, mi Señor. Gracias, Padre. Oh, la mayoría de las personas, Señor, gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias porque me aumentaron el sueldo, gracias porque estoy ganando más. No, ese es bueno, pero ¿dónde está la adoración a aquel que te amó? Dice el salmista: roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cuántos quieren ver el favor de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren ver su poder en su vida? La clave es que no amemos de palabra, amemos con acción, con hechos, su nombre santo, hermano. Porque dice su palabra
que Él honra a los que le honran. Aleluya. Galardonador de los que le buscan. Si usted ama verdaderamente, hermano, usted tiene la garantía, la seguridad, y no la aseguranza que pagamos, sino una aseguranza de lo alto sobre nuestra vida. Pero amar a Dios con todo nuestro ser. No solamente te amo y amas más tus otras cosas. Porque uno dice, hermano, qué fácil es decir amar a Dios. Pero amarlo debe nos hacer ver que tenemos que renunciar a todos los demás que amamos. Dios les bendiga en esta noche, queridos hermanos. Palabras de un adorador. Aleluya. Pues los que han sido perdonados deben ser adoradores, hermanos. Los que hemos sido perdonados debemos de tener una alabanza al Señor. Debemos de tener una sinceridad. Señor, gracias porque soy un nuevo hombre. O gracias porque me has hecho una nueva mujer. Ya no soy como antes. Señor, no tengo cómo pagarte. Solo quiero adorarte. Solo quiero amarte. Solo quiero servirte. Quiero vivir para ti, Señor. Ayúdame. Eso debe ser nuestro deseo. Pedirle al Señor. Ay, hermano, yo puedo estar a tu lado, yo puedo decirte que te amo y estoy contigo, pero cuando llegan las circunstancias en tu vida, tal vez no estoy. Y si estoy, ¿qué puedo hacer por ti? Escuche esto. Ay, qué bonito tener la multitud de gente alrededor de uno, pero no pueden hacer nada. Te pueden decir lo siento, te pueden decir hermano, pues adelante, hasta ahí nada más. Pero Dios no solo te dice lo siento, no, Él dice, Él te da fuerza. Él levanta tu cabeza. Aleluya. Hermano, Él no solamente llega en lo externo, Él llega internamente. Y tú dices no puedo, pero Él llega y te hace sentir que sí puedo. Te das cuenta que es bueno que tengas unas 100 personas a tu alrededor, pero no pueden curarte adentro. Solo su Santo Espíritu puede hacer milagros dentro de ti. Por eso debes amarle, por eso debes honrar su nombre, por eso debes de buscar su rostro. Porque aunque todos te dejan, dice su palabra, yo con todo te recogeré. A su nombre, gloria. Yo siempre lo he dicho en otras ocasiones, aunque hermano, qué lindo es tener una familia grande, tener 10 hijos. Pero el día, hermano, que estás en aflicción, si pueden orar por ti, sí. Pero si no tienen fe, aunque oren 2 horas. Sí, si ellos no aman a Dios, aleluya, peor si son incrédulos, los pones a orar. Dice la palabra que la oración del impío es abominación delante de Jehová. Entonces te das cuenta que solo Dios contigo. Dios contigo. Hermano, es bonito que tenemos hermanos. Gloria a Dios por los hermanos. Pero el que llega hasta lo más profundo es Dios. El que cuando está así, me imagino que uno está inclinado así para adentro, como que ya se dobla uno, viene el Señor y dice, enderécete, mi hijo. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice uno, sí, gracias, Señor. Lávate el rostro y continúa caminando. No lo ves, pero Él es espíritu y verdad. Aleluya, hermano. Confía en Jehová, Dios de los ejércitos. Palabras de un adorador. Por eso tenemos que adorar. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Dios les bendiga en este día. Vamos a ponernos de pie, hermano. Le damos gracias al Señor por su palabra. Yo quiero invitar, si hay uno en medio de nosotros, hermano, que siente como que está cabizbajo, que siente como que está tribulado, como que si siente que si muere esta noche va a la condenación. Hoy es su día de reconciliarse con el Señor. Repito otra vez. Hay alguien que tal vez siente que ay, a mí nadie me apoya, a mí nadie me ama. Hermano, ven a su presencia. Él te ama y Él quiere estar contigo. Él ama lo que Él creó, porque Él nos hizo. Aleluya. Y Él, para ver que usted verdaderamente Dios sigue amando, le dijo a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia mundana, que estaban llenos de riqueza, pero eran pobres espiritualmente. Le dijo, aquí estoy en la puerta. Estoy en la puerta. Si alguien oye mi voz, cenaré con él y él conmigo.
Si hay alguien quien quiere es Dios. Ahora mi invitación para ti es: ¿tú quieres? Si tú quieres, corre a Dios. No puedes vivir amedrentado, ni triste, ni cabizbajo. Camina como un hijo de Dios. La palabra dice que somos embajadores de Cristo. Imagínate un embajador aquí turbado, hermano. Un embajador tiene que tener la seguridad de que Dios está con él y que su presencia lo guardará y lo caminará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Recibe gloria, Señor. Recibe alabanza. Tuyo es el poder y la autoridad. Vuelve el gozo de tu salvación. Hay corazones, Señor, que están turbados, atribulados por dentro. Pero tú eres el Rey. Tú eres el Dios que puede hacer de las cenizas que nazcan, Señor, nuevas vidas. Soberano Dios, abre sus labios, hermanos. Dele gracias a Dios, usted que está ahí. Yo he predicado su palabra hoy, que puede fluir, Señor, alabanza en estos corazones. Que podamos, Señor, estar en esta salvación tan grande que usted nos ha dado.